Bienvenido a una lección sobre reglas de divisibilidad. El objetivo de este video es determinar si un número dado es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Así que sigamos adelante y echemos un vistazo a cada regla. Un número es divisible por 2 si es par o termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, por ejemplo, si miramos el número 512 y el número 431, solo nos preocupa el último dígito o el dígito en el valor posicional. 512 termina en 2, lo que significa que es par y, por lo tanto, es divisible por 2. Sin embargo, 431 termina en 1, lo que significa que no es par o que es extraño, y no es divisible por 2. Un número es divisible por 4 si los dos últimos dígitos son divisibles por 4. Si echamos un vistazo a 624 y 621, ahora solo nos preocupan los dos últimos dígitos aquí, los 2 y los 4. Y aquí, los 2 y el 1. Bueno, 24 es divisible por 4, y por lo tanto también lo es 624. Pero para nuestro segundo número, 21 no es divisible por 4, y por lo tanto 621 no es divisible por 4. A continuación, veremos el número 8. Un número es divisible por 8 si los últimos tres dígitos son divisibles por 8. Ahora no uso esta función con mucha frecuencia porque a menudo es difícil saber si un número de 3 dígitos es divisible por 8. Sin embargo, si tuviéramos un número, digamos 5088, los últimos tres dígitos serían 0, 8, 8. Y como 88 es divisible por 8, entonces también lo serían 5088. Ahora echemos un vistazo al número 3. Un número es divisible por 3 si la suma de los dígitos es divisible por 3. Entonces, por ejemplo, si comparamos 813 y 724, necesitamos sumar estos dígitos, lo que significa que tomaremos 8 más 1, más 3. Eso nos dará 12. Y aquí tendríamos 7 más 2, más 4, eso nos dará 13. Entonces, si esta suma es divisible por 3, entonces también lo es el número original. Y como 12 es divisible por 3, 813 es divisible por 3. Sin embargo, por aquí tenemos 13. 13 no es divisible por 3 sí, por lo tanto, 724 no es divisible por 3. Luego, un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y 3. Así que ya cubrimos las reglas para 2 y 3. Así que sigamos adelante y démosle tratar. Usando los números 372 y 362. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es usar las reglas de divisibilidad para 2 y 3 para ambos de estos números. Observe que ambos números terminan en 2 y, por lo tanto, son divisibles por 2. Pero también tenemos la divisibilidad de verificación por 3. Entonces, lo que hacemos ahora es sumar estos dígitos. Bueno, 3 más 7, más 2, eso nos da 12. 12 es divisible por 3, por lo tanto, 372 es divisible por 3. Entonces 372 también es divisible por 6. Sin embargo, por aquí 3 más 6, más 2, eso sería igual a 11. 11 no es divisible por 3, y por lo tanto 360, y 2 no es divisible por 3 o divisible por 6. Para el número 9. Un número es divisible por 9 si la suma de los dígitos también es divisible por 9. Entonces, si echamos un vistazo a 639 y 726, nuevamente necesitamos encontrar la suma de los dígitos. 6 más 3, más 9, serían 18 años. Y como 18 es divisible por 9, también lo son 639. Aquí la suma sería 7 más 2, más 6, que serían 15. 15 no es divisible por 9, y por lo tanto 726 no es divisible por 9. Y tenemos dos reglas más para mirar.
Un número es divisible por 10 si termina en 0. Y esta regla es bastante sencilla si comparamos 5820 y 5624. Este número termina en 0 o tiene un 0 en el valor posicional, y por lo tanto es divisible por 10. 5624 no termina en 0 y, por lo tanto, no es divisible por 10. Y luego la última fila que vamos a echar un vistazo. Un número es esto por 5, si termina en 0 o 5, o tiene un 0 o un 5 en el valor posicional de las unidades. Entonces, si echamos un vistazo a 9785 y 6276, este número aquí es divisible por 5 porque termina en un 5 o un 0, y este número aquí no es divisible por 5 porque no terminar en 0 o 5. Ahora sigamos adelante y echemos un vistazo a un par de problemas más. Aquí queremos determinar si los números dados son divisibles por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Así que ahora revisaremos todas estas reglas para un número individual. Avancemos y enumeremos estos posibles divisores. La regla para 2 es que tiene que ser un número par o termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Y termina en un 4, por lo que es divisible por 2. Para determinar si es divisible por 3, tenemos que sumar estos dígitos. Bueno, 8 más 0, más 6, más 4, eso nos daría 18. 18 es divisible por 3 sí, por lo tanto, también lo es el número dado. Y recuerde que si un número es divisible por 2 y 3, también es divisible por 6. Podemos seguir adelante y rodear 6. Para determinar si es divisible por 4, tenemos que echar un vistazo a los dos últimos dígitos que serían 6 y 4, o 64. Y como 64 es divisible por 4, también lo es el número dado. Para 5 tiene que terminar en 0 o 5, que no lo hace, por lo que no es divisible por 5. Para determinar si es divisible por 8, si echamos un vistazo a los últimos tres dígitos o 0, 6, 4, bueno. Como 64 es divisible por 8, también lo es el número dado. Para probar 9, tenemos que encontrar la suma de los dígitos, lo cual ya hicimos. Para determinar si era divisible por 3, la suma de los dígitos es 18. 18 es divisible por 9, por lo tanto, también lo es el número dado. Y luego, para 10, tiene que terminar en 0, lo cual no es así. Por lo tanto no es divisible por 10. Entonces es divisible por 2, 3, 4, 6, 8 y 9. Sigamos adelante e intentemos uno más. Echemos un vistazo a 270. Avancemos y enumeremos nuevamente los posibles divisores. Termina en 0 y, por lo tanto, es par, por lo que es divisible por 2. Y debido a que termina en 0, también sabemos que es divisible por 10, así como por 5. Para determinar si es divisible por 3, tenemos que sumar los dígitos. 2 más 7, más 0, eso sería 9. Y como 9 es divisible por 3, también lo es el número dado. Y como tenemos la suma de los dígitos, vamos a probar 9. Como 9 es divisible por 9, también lo es el número dado. Para probar 4, echamos un vistazo a los dos últimos dígitos, eso nos daría 70. 70 no es divisible por 4, y por lo tanto el número dado no es divisible por 4. Para ser divisible por 6, tiene que ser divisible por 2 y 3, que es. Y, por último, para probar 8, tenemos que echar un vistazo a los últimos tres dígitos, que es el número entero, 270. Esta regla no es muy útil, y 270 no es divisible por 8. Bien, eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil.